Bienvenidos una vez más al devocional bíblico que nos brinda la Iglesia Renaciendo en Cristo. Con ustedes su servidor William Zúñiga. Los que somos padres de familia sabemos que criar, instruir, enseñar y guiar a los hijos no es una tarea fácil. Desde lo más básico como enseñarle al bebé a comer solo, a ir al baño solo, a ser respetuoso, hasta ayudarles en sus proyectos de vida, en su juventud, hasta que también lo hacen solos, apoyarlos en sus triunfos y fracasos. Nada de esto es fácil. Todo este proceso requiere amor, paciencia, disciplina, sabiduría y carácter. Y este es precisamente el trabajo que hace nuestro Dios con cada uno de nosotros también. Nos instruye, nos corrige y nos reprende. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor en nuestro devocional de hoy por medio del salmista. Leamos primeramente los versículos 8 y 9 del capítulo 32 de los Salmos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados por cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El rey David ha incurrido en uno de sus pecados más reconocidos y vergonzosos, pero luego de ser descubierto por el Señor, ha procedido a la confesión y el verdadero arrepentimiento. Así que este Salmo 32 es una alabanza de gratitud al Señor por su perdón y una manifestación de la felicidad y la paz que genera el saber ser reconciliado y restaurado por el Señor. El Dios que hubiese podido condenarlo y destruirlo, pero en lugar de eso le concedió su perdón y su gracia. Ahora el salmista describe la respuesta del Señor a su clamor de perdón y misericordia. David sabe que nadie nos puede guiar mejor que nuestro Dios. Así es que todo buen creyente debe de anhelar esa guía que el Señor nos ha prometido. Y para nosotros, los cristianos, Jesús mismo es nuestro más grande y mejor maestro. Él nos enseña y nos instruye por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Veamos ¿a qué se refieren estas palabras de Dios para David? En primer lugar, dice, te haré entender. Lo que el Señor le manifiesta al poeta y a todos nosotros por extensión es su voluntad y su poder para impartirnos el conocimiento, la sabiduría y la experiencia, para que podamos comprender las cosas que nos guiarán a la prudencia. En segundo lugar, dice, te enseñaré. Y la idea que da esta palabra es lo que hace un padre de familia con un hijo pequeño, que le enseña los buenos hábitos con mucha paciencia hasta que el niño se acostumbra a hacerlos naturalmente. Así que lo que Dios le está prometiendo a David y a nosotros es que Él nos dará la sabiduría y el conocimiento y nos instruirá como llevándonos de la mano para que sepamos de qué modo conducirnos y comportarnos en la vida. En tercer lugar dice, sobre ti fijaré mis ojos. La palabra fijaré significa aconsejar y mis ojos significa punto de vista, de modo que lo que el Señor nos está diciendo en esta frase es, según mis puntos de vista, yo te aconsejaré. O también puede ser, según lo que mis ojos vean, yo te aconsejaré. Pero junto con el consejo, también viene la advertencia a que seamos sensibles y obedientes a su guía y dirección. Porque de lo contrario sucederá como al caballo o como a la mula, que son animales que tienen mucha fuerza, pero no tienen razonamiento, por lo que hay que tratarlos con fuerza y medidas especiales para que obedezcan. Esa actitud de rebeldía y hostilidad hacia Dios traerá entonces dolores para las personas infieles y duras de corazón. En otras palabras, ¿por qué tener que llegar a situaciones dolorosas y trágicas para poder elevar nuestros ojos al cielo? ¿Por qué tener que esperar a estar en un lecho de hospital o en una prisión o en una crisis económica sin salida o la pérdida de un ser querido para poder escuchar la voz del Señor? De antemano pido disculpas por la comparación que voy a hacer en este momento. Pero hermanos, los caballos y las mulas, cuando se les pone el cabestro y se les castiga con látigo, finalmente se doblegan ante su amo. Sin embargo, los seres humanos muchas veces, ni atravesando las pruebas más difíciles, queremos acercarnos al Señor. Y realmente esto es triste. En verdad es triste, mis amados, porque a este tipo de personas solo les espera dolor, sufrimiento e infelicidad a lo largo de sus vidas.
porque van por la vida de pecado en pecado, de dolor en dolor, y en ellos se quedarán porque no han procedido al arrepentimiento. Notemos el contraste que el Señor describe en esta porción. Mientras que a los que se doblegan ante Dios, a pesar de su pecado, el Señor los trata y guía como a niños, a los necios y obstinados los tratará con tal fuerza como el amo trata a sus animales briosos y salvajes. David concluye el Salmo diciendo en el versículo 11, «Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón». El Salmo finaliza entonces con expresiones de júbilo y de alegría, expresiones que reflejan la fortuna de haber sido perdonado y reconciliado con Dios. Como lo dijimos anteriormente, los justos no son los perfectos, ni los que nunca han cometido pecado, sino los que reconocen su pecado y reconocen también la necesidad de un Salvador. Aquellos que no naufragaron en sus errores y en sus caídas, sino que se humillaron ante Dios, confesaron su pecado y se arrepintieron de él. Dicho en otras palabras, justos no son aquellos que creen en sus buenas obras, sino los que han creído en la grandiosa obra del Señor Jesucristo, su bendito Salvador. Así que, amado, doblégate ante la corrección y la instrucción del Señor en arrepentimiento y fe. Ahora, ¿por qué tener que esperar que las cosas se empeoren o toquen fondo? Medita en esto y vamos a orar. Amado Señor, Padre de bondad y de misericordia, que como un poderoso gigante cuidas y proteges a tu pueblo y provees la gracia necesaria para cada día. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por todo. Gracias, Señor, porque no nos has dejado perdidos en el fango de nuestro pecado, sino que al vernos caer en él, has venido a socorrernos con poder, autoridad y mucho amor. Gracias porque, como el Padre más sabio y bueno, nos has corregido y también nos has disciplinado cuando ha sido necesario, pero nunca nos has abandonado, sino que nos has guiado a lo largo de cada trayecto de nuestra vida. Te rogamos, Señor, que nunca nos sueltes de tu mano ni nos des las fuerzas para hacer tu buena voluntad y caminar contigo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a doblegar nuestros bríos y la rebeldía que nos aparta del buen camino. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera cerrar este devocional con unos cuestionamientos que nos ayuden a meditar y a llegar a ese punto de inflexión en nuestras vidas, hermanos. ¿Tú crees que el Señor está tratando contigo en este momento por alguna razón? ¿O cómo vas a responder ante el llamado, ante la instrucción y la reprensión que el Señor te está haciendo? Pero también, ¿qué pasos vas a dar al respecto? Medita en todo esto, hermano. La palabra del Señor nos lleva a la reflexión y la reflexión nos debe de llevar a un cambio de vida. Medita en esto. Que la gracia del Señor Jesucristo sea muy abundante contigo y con toda tu familia donde quiera que te encuentres. Que su Santo Espíritu sea el que te guíe y te ilumine hoy en cada paso que tengas que dar y en cada decisión que tengas que tomar. Que todo sea para la gloria de Dios y la bendición tuya. Comparte este mensaje, hermano. Te espero mañana. Dios te bendiga.